Hoy en México se celebra el Día de Muertos, una fecha realmente especial, día en el que se rememora y se recuerda a los difuntos, a los que ya nos dejaron, a los que ya se murieron. Por eso se me ocurrió una grandísima idea de revivir los jugadores mexicanos que más sobrevalorados fueron y que ya están muertos, aunque sea en vida, ¿no? Es buenísima idea. ¿A ustedes qué les parece? 5 años antes le digo, estos son, y luego ustedes se suben cuando vienen de bajar. Gulit Peña, viene el primero. Atención, fuera de lugar, no puede ser. Juegas en Inglaterra, no puede ser. Oribe Peralta le pone pelota de gol. Intenté hacer una lista de 10 jugadores, pero la verdad es que me salieron más. Hay un montón de jugadores sobrevalorados en la historia de México. Y empezamos con dos que quizá no fueron tan malos. Y para los estándares mexicanos tuvieron una carrera bastante larga en Europa. Empezamos con el número 17, Andrés Guardado, el zorro del desierto, como así lo llamó Enrique Bermúdez, el perro. Andrés Guardado, la verdad, tuvo una carrera larguísima con la selección, 5 mundiales. Desde el 2005 ya jugaba con México. Empezó yéndose al Deportivo La Coruña en 2007. De ahí pasó al PSV y ya no supimos gran cosa de él. Ya no fue tan relevante en los demás equipos como sí lo fue en el Deportivo La Coruña y también en el Atlas. Mostró un gran nivel y en el equipo español era considerado el mejor jugador. Y ya, hoy está en el Betis desde hace bastantes años, ya alargando su carrera. El tipo ya tiene 39,000 años y realmente ya se debería retirar. Pero no es así aún. Sigue jugando como titular, lo más increíble, ¿no? Y en la selección, como ya dije, estuvo en 5 mundiales, en siempre siendo titular indiscutible Andrés Guardado. Sinceramente no se me hacía nada mal jugador, nada más que sí pudo llegar más lejos. En los equipos importantes no pudo dar el ancho, ni en la selección, como lo vimos en Qatar 2022, donde ya se arrastraba, ya la edad le pesaba y solo duró menos de 40 minutos en la cancha contra Argentina. Pero sí, Andrés Guardado sinceramente no es un jugador malo, tuvo una buena carrera en Europa y para los estándares mexicanos seguro es considerado un dios sinceramente. El otro es Carlitos Vela, campeón del mundo sub-17 en 2005, parte de la generación con Giovanni, otro sobrevalorado. La verdad es que Carlitos Vela tenía un talento infinito, muy buen jugador. Lo que pasa es que sí, tenía bastante flojera, le daba mucha paja jugar. No quería jugar y no lo hacía, era así, no le gustaba el fútbol además. Carlitos Vela tenía un talento infinito, solamente que él decidía cuándo hacerlo y cuándo no. Realmente no sobresalió en ningún otro equipo importante más que en la Real Sociedad. En México tampoco hizo mucho. De hecho, él rechazaba el llamado cuando lo llamaban a la convocatoria de la selección nacional. Realmente hizo poco con el Tri, pero bueno, ¿quién no? Uno de los mejores jugadores que ha pasado en México en los últimos años. Solamente nos quedamos con la espina de que Carlitos Vela sin duda pudo haber dado mucho más, ya que tenía mucho talento. Donde sí lo hizo fue en la MLS, pero en la MLS ¿quién no? La verdad, ahí es una liga para retirarse. No pudo sobresalir en el Arsenal, no pudo sobresalir en Inglaterra y en España solamente en la Real Sociedad. Solamente digo porque estuvo solo unos años hasta que se cansó del fútbol profesional. Un talento desperdiciado que si hubiera querido, sin duda hubiera hecho más cosas importantes Carlitos Vela, solo que no le gustaba jugar fútbol. Este tipo tampoco es tan malo, goleador histórico de la selección hasta que llegaría un tal Chicharito, que ya hablaré más adelante en esta lista. El matador Luis Hernández, así como le apodaban, fue el único mexicano y ha sido en anotar 4 goles en un mismo mundial, fue en el de 98. Después igual no hizo más. Destacó en el Necaxa, campeón en México, así como en el Tigres, donde ahí sí desarrolló su potencial de goleador. Pero Luis Hernández, la verdad es que viendo sus estadísticas tampoco es que haya sido un gran goleador, sobre todo, solamente anotó 100 goles en 400 partidos y fracasó rotundamente en Boca Juniors, donde solo jugó 3 partidos y anotó 2 goles, llegando como estrella, incluso comparándolo con Canilla. Ahí está Macri, por cierto. Y jugó con Maradona, si no se acuerdan, pero el tipo fracasó rotundamente en Argentina.
Este es un jugador más reciente, de hecho estuvo en Qatar 2022 siendo titular el partido contra Argentina. El Alexis Vega, jugador en Chivas, de hecho es la estrella en ese equipo. Es un jugador sobrevalorado, solamente porque tiene algo de técnica, algo de rapidez y porque sobresale de los demás que son malísimos. Lo toman como estrella, pero realmente Alexis Vega no es nadie. No ha hecho absolutamente nada como para ya ser titular en la selección mexicana. Solamente que no hay otros al parecer. Alexis Vega es un jugador totalmente sobrevalorado. En casi 7 años de carrera solo ha metido 30 goles, siendo él delantero centro al parecer. Hoy está separado del plantel, o al menos ya no lo quieren en Chivas, porque el tipo le gusta ir a cabarets y además estar con mujeres de la vida galante. La verdad es que no es tan buen jugador, está muy sobrevalorado Alexis Vega. Pero como no hay otro en México, igual lo van a aceptar de vuelta e igual va a seguir siendo titular. Este tipo me encanta. Nery Castillo realmente estuvo 7 años grandiosos en Olympiacos. Sí, una liga de muchísimo menor calibre donde a nadie le importa, nadie ve esa liga. Pero Nery Castillo tuvo un potencial increíble. Descubrieron que era mexicano tras la llamada de un periodista llamado Mertinoli. Descubrió que es mexicano. A pesar de que su papá es uruguayo, él nació en San Luis Potosí, pero solamente Nery Castillo vivió de un gol. El gol contra Brasil en la Copa América 2007 en Venezuela. Solamente hizo eso Nery Castillo. Vaya, qué golazo. Pero después no hizo absolutamente nada. Los días soleados en Grecia, en Atenas, se le acabaron. Además del recuerdo de ese gol, tuvo una carrera muy efímera y sobre todo corta, viviendo del recuerdo de lo que hizo aquella noche. Fue comprado por el Shakhtar Donetsk y por el Manchester City y no hizo nada en ningún equipo. Regresó a México y tampoco hizo absolutamente nada. Lo único destacable que les puedo decir fue este desplante contra este reportero. Nery Castillo sí vive del pasado, Pablo. O sea, ustedes no viven del pasado, pero Nery Castillo vive del pasado por la Copa América que hizo. Pero tú llevas, Nery, un año. Un año. Entonces, ¿eso es verdad o lo estoy interpretando yo? ¿Cuántos minutos tienes en un año para estar en selección nacional? Es una pregunta que te hago. ¿Tienes el vencimiento ahora? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que está en Europa. Tú estás aquí en México. Eso es el malinchista, ¿no? Gracias, señores. El siguiente en la lista es un defensa que lleva 1000 años en la selección mexicana. Actualmente tiene 35 y sigue jugando como titular en la selección. Es increíble que no haya nadie más. Es un tipo que mínimamente sobresalió en Europa en equipos de menor calibre. En el AS Alkmaar de Holanda y en el Español de Barcelona, un equipo que hoy está en segunda división. Fue titular, eso sí, en sus periodos en esos dos equipos, pero no sobresalió cuando lo compró equipo más importante como la Roma, por ejemplo. Tuvo que volver al Monterrey y además irse a retirar a Qatar. Hoy la verdad es que no sé dónde está y no me importa, pero este tipo lleva 1000 años en la selección mexicana. Ya es tiempo que lo retiren a Héctor Moreno, hablo de él por supuesto. Un tipo que lleva 1000 años y la verdad es que no ha hecho nada distinguible, no ha destacado en nada. El siguiente en la lista se naturalizó mexicano, pero en realidad es argentino. Un error de la naturaleza llamado Guillermo Franco, el cual mínimamente estuvo bien en el Monterrey anotando goles y ya por eso lo naturalizaron. Además de que se fue al Villarreal durante un tiempo donde casi no jugó. No entiendo cómo era titular en la selección mexicana. Fue un error haberlo llamado y haberlo naturalizado. Y sobre todo haber nacido. Solamente anotó 7 goles. 7 goles. Aquí un pase de Giovanni Dos Santos. Otro que ya vendrá en la lista. Otro sobrevalorado, sin ninguna duda. El Guille Franco era malísimo. Malísimo. Lo peor. Qué lástima que viene de Argentina, porque en Argentina hay muy buenos delanteros. El Guille Franco era terrible. Solo anotó 7 goles en 5 años o más. No tengo la estadística, pero es terrible este jugador. Qué bueno que ya se fue. El siguiente en la lista es un tipo extremadamente sobrevalorado que ni en Estados Unidos pudo sobresalir. Hablo de Rodolfo Pizarro, el tipo que creían y lo comparaban incluso el talento con Messi. ¿Ustedes creen eso? Decían el nuevo Messi mexicano. Bueno, más o menos destacó en el Pachuca siendo una nueva joya. En el Monterrey también destacó. Y en vez de irse a Europa, se fue a ganar plata a Estados Unidos en Miami. Solamente que se le acabó el chiste cuando el equipo de Miami compró a Messi. Ahí lo sacrificaron a él y lo regresaron a México. Solamente que ningún equipo mexicano lo quiso. Actualmente está en Grecia dando pena y lástima. Ni siquiera es titular ahí.
Otros dos jugadores que llegaron al mismo tiempo a Alemania, al equipo de Frankfurt, dos mexicanos de hecho. Al entrenador Niko Kovac lo cuestionaban y le recriminaban ser anti-mexicano por no ponerlos, pero la verdad es que no los ponía porque eran pésimos jugadores, la verdad es que no eran tan buenos. Carlos Salcedo era un jugador, un defensor que era muy limitado, sobre todo en los pases y también en su labor, defender. Solamente estuvo menos de 2 años, regresó a México y ya ni en la Liga MX es titular. Por su parte, Marquito Fabián más o menos tenía talento y a veces lo sacaba en la cancha, a veces cuando él quería sobre todo, ¿no? Estuvo 4 años en el equipo de Frankfurt donde casi no jugó. Nada más en el último año, pero él decidió irse a Qatar. Después regresó a la Liga Mexicana, donde no jugaba absolutamente nada y hoy está dando pena en Andorra. ¿Ustedes creen eso? Cuando era titular en la selección mexicana. Un sobrevalorado sin ninguna duda. 2 de hecho. Carlos Salcedo además cae mal. Héctor Herrera, famoso por haberse hecho una operación en la cara para no estar tan feo. Sí, así es, sobresalió un rato en el Oporto, fue titular durante 5 años, desde 2013 a 2018. Además que en 2012 gana la medalla de oro en Londres, la medalla olímpica con la selección, y después no hizo nada más. Realmente estuvo estancado durante 5 años con el club portugués, ya que si eres bueno en una liga así como Portugal te venden a la mínima chance y por mucho dinero. A Héctor Herrera jamás lo vendieron, ya que nadie ofrecía por él nada y se terminó yendo libre. Desde el 2018 hasta antes del Mundial de Qatar 2022 estuvo en el Atlético de Madrid, donde no pasó ni pena ni gloria. De hecho era más suplente que nada. Pocas veces jugaba Héctor Herrera y cuando jugaba no lo hacía mal, pero tampoco para ser titular. No le daba razones al Cholo Simeone para que lo considerara titular indiscutible. La verdad es que no trascendió más allá de Héctor Herrera, no hubo nada destacable, sí muchas cagadas, eso sí, como siempre. Y también en la selección mexicana, llevando tantos años y siendo titular, haciendo esta mierda de jugadas. Por esto lo llevaron a la selección mexicana a jugar el Mundial de Qatar 2022. Y eso que ya jugaba en el Houston Dynamo. A los 32 años dijo, ya me harté de la vida profesional, me voy a hacer el ridículo a Estados Unidos. Y antes del Mundial se fue a la MLS. Y por esta actuación increíble, México y el Tata Martino lo consideró como titular indiscutible en la selección. Un desastre, Héctor Herrera, un desastre. Cada vez más lento, no tiene velocidad, no tiene nada Héctor Herrera, la verdad. Y solamente tiene 33 años. No tengo idea cómo Miguel Layún realmente jugó tanto tiempo en la selección mexicana y sobre todo se fue a Europa. Sus únicos goles con la selección fue esta cagada del portero. Imagínense, y el segundo fue en el mismo partido tras otra cagada del portero israelí. No entiendo, Miguel Layún no podía dar 2 pases consecutivos. Era muy malo jugando al fútbol. No entiendo cómo fue titular y sobre todo siendo titular en los equipos que iba. La verdad es que no lo entiendo. Era la mentalidad, sin ninguna duda. A los 35 años por fin anunció su retiro. Jugó en el Oporto, donde no destacó. Jugó en el Watford, en el Sevilla, en el Villarreal. Se fue a retirar y a robar al Monterrey. Y sobre todo destacó en el América, pero era un jugador malísimo, como en este caso. Le pegó al Chavo del Ocho, imagínense. Tecatito Corona es el siguiente en nuestra lista. Ya perdí la cuenta porque son muchísimos jugadores sobrevalorados. Este tipo en realidad sí tenía talento, pero muchas veces o no lo demostraba en la cancha o estaba lesionado. Así nos perdíamos de lo poco del Tecatito Corona, de lo poco sobresaliente del Tecatito Corona. Estuvo mucho tiempo en Europa, de hecho. Desde el 2013 en el Twente, luego en el Porto, donde algún día fue el mejor jugador de aquella liga. Pero la verdad es que ser el mejor jugador de la Liga Portugal tampoco significa mucho. Si hubiera sido el mejor jugador de la Liga Española, ahí sí, pero realmente no sobresalió tanto con el equipo portugués, ya que muchas veces estaba lesionado.
así como con el Sevilla. Ya la última temporada solo jugó 4 partidos, imagínense, y estaba lesionado siempre. Con la selección mexicana solamente jugaban amistosos, casi en eliminatorias no, o en partidos importantes. En 56 partidos solamente hizo 9 goles y 6 asistencias. Muy pero muy pobre. Tanto así que a pesar de que el Tata Martino lo esperaba, en el Sevilla ya ni jugó. Y ahora ya lo mandaron gratis al Monterrey, donde tampoco ha jugado absolutamente nada, ya que sigue lesionado. ¿Cómo lo adivinaron? Es el Chucky Lozano. Es el Chucky Lozano. A ver, con este tipo hay dos cosas. Sobresalió en el Mundial de Rusia 2018 metiéndole el gol a Alemania. Eso sí, muy buena participación del Chucky. En el PSV también fue un héroe, fue un dios de hecho, pero en la liga holandesa sobresalir eso lo hace cualquiera. Ya en una liga de más nivel como la italiana, eso ya es otra cosa. El Napoli pagó 42 millones por él y no jugó absolutamente nada y realmente no destacó en 4 años. Su último gol fue en octubre del año pasado, imagínense, y eso que jugó como titular en los últimos 6 meses donde no metió ni un solo gol, no dio ni una asistencia. Increíble lo del Chucky Lozano. En 4 años en Italia no sobresalió absolutamente nada, viviendo del gol que le metió a Alemania. En la selección tampoco hizo nada. En el Mundial de Qatar casi ni estuvo y no hizo ni un gol ni una asistencia. Regresó al PSV este mismo año, fracasando totalmente y teniendo solamente 28 años, regresó a la Liga de Holanda. Un fracaso lo del Chucky Lozano, aunque digan que es un crack, para mí es un fracaso y no demostró nada en 4 años en el Napoli. Y bueno, regresar. Rebote para Giovanni, va contra Brindis. ¡Gol! Tantas veces te pedí una, desgraciado, tantas veces. He vomitado bilis por ti. Se me ha caído el pelo por ti. Tengo nervio por ti. Voy al psiquiatra por ti. Y hoy por fin apareces, maldita sea, por fin aparece Giovanni, doctor. Dijimos, este es el Giovanni de las masas. Hoy Giovanni venía mejor. Apapachamos a Giovanni, lo acariciamos. Gracias, Giovanni. Perdóname, Bosé. Y aparte, ¿de qué forma levanta la mano Giovanni? No es un simple gol, es un golazo. El tipo le mete el cuerpo de Giovanni Dos Santos, arrancando el segundo tiempo, todo perfecto. Es un fierrazo brutal. Si les va tarde, Jorge, no, es muy difícil el remate. Grandiosa definición de Giovanni. No, impresionante. No lo esperas. Un tiro cruzado. El portero que tiene que ir recorriendo hacia el lado derecho. Y Giovanni Esto es lo que significa vivir de un gol. En aquellos años donde Ronaldinho era la estrella del Barcelona y donde todavía no aparecía Leo Messi, había un jugador salido desde la Masía que se parecía incluso a Dinho, que tenía los mismos rasgos físicos, que parecía brasilero, que se movía como brasilero de hecho, y decían, es el nuevo Ronaldinho. Qué equivocados estaban. En 2 años en el Barcelona no hizo absolutamente nada, metiendo solamente 10 goles en más de 60 partidos. Luego se fue al Tottenham. Hay una foto que ha envejecido muy mal. Giovanni Dos Santos llegó al Tottenham el mismo día que Luka Modric. Y me río porque es absurdo realmente. Giovanni Dos Santos costó más de 20 millones. El equipo inglés ni siquiera lo metió a jugar. En 4 años que estuvo Giovanni Dos Santos, metió solamente 3 goles, 4 asistencias en 33 partidos. No hizo absolutamente nada.
De ahí deambuló por todos los equipos del mundo, llegando a establecerse en el Villarreal en la temporada 2013. Solamente estuvo 2 años y ahí sí más o menos hizo las cosas bien. Después se fue a LA Galaxy, donde ya ni en Estados Unidos pudo tener un rendimiento decente. En 4 años no hizo nada en Los Ángeles, tanto así que lo regresaron a la América. En 2019 ya el equipo de Cuapa, donde no hizo nada. En 2 años mete 4 goles. 4 goles. 4 malditos goles en 2 años. Es un rendimiento terrible para un jugador que estaba llamado a ser el nuevo Ronaldinho y el mejor jugador en la historia de México. Un desastre. Un tipo que solo vivió del nombre y de los goles. Un tipo que vivió de los recuerdos del Mundial Sub-17, siendo el mejor jugador del gol contra Holanda y del gol contra Estados Unidos. Solo eso, una decepción. Un tipo que realmente le gustaba más la fiesta y sobre todo las mujeres. Eso lo desconcentró de su carrera futbolística. Es en serio, no les miento. En 33 partidos con la selección mexicana, solamente hizo 9 goles, dando 2 asistencias. Terrible lo de Giovanni. Un talento totalmente desperdiciado. Le gustaba mucho la fiesta, es decir, por algo le pusieron Yobrandi dos Santos. Esta foto lo dice todo de el jugador que realmente era talentoso, pero nunca demostró absolutamente nada. ¿Quién se quiere poner? Pues yo me pongo. Era penal en contra, me acuerdo, se lesionó el hombro. Y pues jugamos, ganamos. Y cuando regresa ya de su lesión, dije, bueno, pues ahí están los guantes. Lo mío es hacer goles, ¿no? De delantero. Y me dice el entrenador, ¿sabes qué? Oye, no, vas a jugar de portero. Yo, ¿cómo? Pero si ya llegó el portero. Me dice, no, 1 y 1 van a jugar. Para que poco a poco... ¿Lo sacando de ahí? Y poco a poco pues lo fui sacando. Y después, dentro de todas las categorías, pues se hace como una selección. Y ahí fue cuando me llaman a la selección. Me dicen, oye, te llaman a la selección, tienes que venir el lunes por la tarde a entrenar. Y cuando llego, yo me preparo para ir de delantero. Me dice, no, pero te convocaron de portero. Dije, pues te va. daba gusto. Sí, claro. Y pues así comenzó. Y así comenzó la historia de uno de los peores jugadores en la historia de México. El segundo más sobrevalorado, Guillermo Ochoa. ¿Qué no he dicho del Memo Ochoa? ¿Ustedes qué no saben del Memo Ochoa? Ya lo saben todo. De hecho está un video en mi canal para que lo puedan ver. El Memo Ochoa lleva años en la selección. Es en serio, va a cumplir 20 años. Va a llegar al Mundial de 2026 siendo titular. Jugador totalmente sobrevalorado. Cagada tras cagada. Ni siquiera fue titular en Europa. Y donde sí lo fue, descendió y fue el portero más goleado. Fue increíble. Es un portero totalmente sobrevalorado. Es malísimo. Yo no sé cómo sigue jugando a sus 30,000 años. Y sobre todo, que los periodistas de ESPN, como Pietrasanta, lo defiendan. En esto sí concuerdo con Alvarito. Vaya que lo critica, pero es pésimo. Aquí lo demuestra este gol, ¿Cuál fue su... Se quita con un cambio de frente perfecto al Venado. ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Ah, no! ¿Qué le pasó a Paco Memo? ¿Se la comió? ¿Qué le parece? Y ya, el número 1 es obvio, el Chicharito Hernández, uno de los peores jugadores que he visto en mi vida. Un delantero sin calidad. No tenía calidad, no entiendo cómo fue tantos años titular en la selección mexicana. Y además que llegó al Manchester United. No, o sea, no puede ser. Iba a volar pero le pegó en la cara. ¿Cómo es posible que fue tan amado en México, idolatrado, siendo titular, además tenía una carrera exitosa? Porque si lo vemos, tuvo una carrera exitosa. Jugó en el Manchester United, en el Real Madrid, estuvo en Europa hasta 2017 me parece, jugó en el Real Madrid junto con Cristiano Ronaldo, mete el gol que le da el triunfo al Real Madrid en los cuartos de final contra el Atlético de Madrid, pero solamente eso. Si revisamos las estadísticas, el Chicharito no jugó nada. Bueno, metió 3 goles en mundiales diferentes, pero no nos dejemos llevar. Chicharito es un sobrevalorado. Chicharito no tenía calidad, no tenía nada. Por eso es que no entiendo cómo es posible que
que haya sido tanto tiempo titular en la selección mexicana y además considerado uno de los mejores delanteros en la historia de México. Era terrible Javier Hernández. Javier Hernández tiene unas cagadas impresionantes. Ya les dejaré un video aparte donde detallaré más el caso de Chicharito y su historia y daré detalles por qué está totalmente sobrevalorado, a pesar de que muchos amigos mexicanos me digan que es un crack, que tuvo una carrera impresionante. Pero no nos dejemos llevar, por favor, no nos dejemos llevar por las apariencias. Chicharito era horrible, era un jugador asqueroso realmente, y cuando le tocaba representar a su selección se iba de joda a un cabaret. Le gustaban las mujeres fáciles, las que cuestan dinero. Por eso lo corrieron de la selección en 2019 y no lo han vuelto a llamar. Además de que se fue a retirar a Estados Unidos. Por favor, un jugador pésimo. Aquí más de sus cagadas. Tu leyenda está empatada. Atención, Hernández, fuera de jugar. No puede ser. No puede ser. Juegas en Inglaterra. No puede ser. Oribe Peralta le pone pelota de gol a Hernández y no le pega. Señoras y señores, ¿qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué nos trata así? ¿Por qué en Inglaterra habla hasta inglés? ¿Por qué aquí nos menosprecia? ¿Por qué, doctor? Error grosero, realmente grosero. Liga, llega el centro, a ver Hernández, quiso dar la vuelta, autogol, ¡gol de México! CONCACAF, no te mueras nunca. Y hay más, la verdad es que la lista es muy pero muy larga. Incluso talentos que nunca jugaron ni siquiera en la Liga MX o los campeones del mundo en 2005 y 2011. Juveniles que sobresalían en diferentes campeonatos, pero que jamás dieron el salto que se les requería. Ni tampoco fueron titulares en ningún equipo de la Liga Mexicana. Y si no eres titular en la Liga Mexicana, por Dios, no puedes hacer nada en la vida. Si no eres titular en un equipo de México, no puedes esperar a nada positivo en ti. Pero bueno, así hay muchos casos del jugador mexicano. El jugador mexicano no se especializa y no es conocido ni por ser profesional, ni por ser buen jugador, ni por ser dedicado, ni por amor a la camiseta. Quieren el dinero, les gusta la joda, les gusta la fiesta, les gustan las mujeres. Así son los jugadores mexicanos. Por algo, la mayoría de estos, por falta de calidad y de compromiso, es que no ha sobresalido. Así como Uriel Antuna, un jugador que más o menos es bueno, llegó al Manchester City, pero de ahí no hizo más en la vida. O es el caso de Raúl Gudiño, que lo compró el Porto para ser suplente de Iker Casillas en esos tiempos, pero es un asco de portero, es un asco. Vean esto, se fue a un equipo de segunda división de Portugal y me cometió todos estos errores. Luego se fue a Chipre y qué cagada de portero, qué terrible es este jugador, horrible, peor que Ochoa. Este era el futuro de la selección mexicana, imagínense eso. Y luego hay otro como Diego Lainez, que sí, lo inflaron muchísimo y fue un fracaso y lo sigue siendo y lo va a hacer porque no tiene calidad para nada. Lo compró el Betis y nunca jugó, pero mejor que lo diga Barack Feber. 14 millones de euros en el que fue la transacción más celebrada en México desde la salida de Javier Chicharito Hernández. A las primeras de cambio, su técnico Quique Setién diagnosticó el problema de su nuevo jugador y de hecho lo masacró elegantemente diciendo que visto desde fuera es un jugador tremendamente atractivo porque visualmente te hace cosas extraordinarias, pero esas cosas hay que tener mucha continuidad y hacer más, porque si realmente fuera tan desequilibrante de verdad y metiera 2 goles, podría convertirse en Messi. Entonces le permitiríamos no hacer nada más, pero hay que meter los goles y si no los metes hay que ponerse a trabajar. Lainez no trabajó lo suficiente porque en 4 temporadas con el Betis no metió ni un solo gol en liga. No fue titular con Setién, ni con Rubí, ni con Pellegrini. Salió a la banca en 107 ocasiones y acabó en el Braga. Muchos estaban decepcionados, pensaban que jugar en un equipo así era un paso atrás en su carrera. No contaban con que ni siquiera ahí iba a ganarse un lugar. El Braga era en realidad demasiado equipo para Lainez.
El de Marcelo Flores es un caso distinto porque no es producto del fútbol mexicano, sino un jugador de pasaporte mexicano formado en Inglaterra. Pero de todos modos, su historia va camino a ser la de otra gran ilusión rota. Y eso que solo tiene 19 años. A pesar de todas las maravillas que se dijeron de él, Flores no tiene cabida en el Arsenal. Y ni siquiera en el Oviedo de Segunda División Española, donde lleva ya 2 meses en la banca sin siquiera entrar de cambio. Hoy es Día de Muertos, por eso recordamos y rememoramos a aquellos que nos han dejado, a los muertos. Y toda esta lista es larga y hay muchos más. Los jugadores mexicanos realmente son terribles y sobrevalorados. Así es, amantes del fútbol, déjenme su comentario y además, ¿qué otro jugador faltó en esta lista? Gracias totales.